Muy buenas tardes. El presente video lo estamos elaborando mi compañera Girlenza y quienes habla el señor Fernando. Para la asignación de Derecho de la Seguridad Social orientada por el doctor Diego Tomás, adscritos a la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cartago, en la sede de Derecho. En el presente video vamos a hablar del sistema general de pensiones, mi compañera y yo. Cada uno de los dos vamos a tomar uno de los dos sistemas generales, de los dos regímenes que hay en Colombia. Para hablar de esto tendremos que referirnos por obligación a la ley 100 de 1993, que en su artículo 10 dice que el objeto del sistema general de pensiones pues es que cobije a las personas que están trabajando dentro del territorio nacional en las eventualidades que ocurran, ya sea porque llegue la vejez, ya sea porque en su vida laboral, estando cotizando, se presente una calamidad y haya un accidente de trabajo, o en su defecto porque la persona muera. Y si la persona muere, pues entonces va a haber un superstite, una persona que lo sobreviva y a quien le va a corresponder esta pensión, pues si alcanzamos a llegar hasta allá, porque pues el tiempo es muy corto. El artículo 11 de esta ley nos habla de que el campo de aplicación campo de aplicación de las personas que pues, trabajan en el territorio, todo el territorio nacional, tienen que estar aportando a uno de estos dos regímenes de pensión en Colombia. Los dos regímenes se llama el régimen de prima media con prestación definida, que es la que yo pues, voy a tratar de esbozar lo más brevemente posible, y mi compañera Girlenza, que va a hablar sobre el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces hay una diferencia pues muy marcada entre estos dos regímenes, que pues uno, como dice su palabra y que mi compañera pues les va a esbozar, que es un ahorro individual y esto lo manejan unas entidades privadas, y el régimen de prima media con prestación definida, que es lo maneja el gobierno, que pertenece, pues maneja el gobierno, pero que hay que hacer la salvedad de que en este caso específico me corresponde a mí, esto es de todo el mundo, o sea, todos. Ahora bien, la afiliación es libre y voluntaria, y la afiliación implica hacer los aportes que indica la ley. En el caso de cotización para pensión, el régimen de prima media es del 16%, donde el empleador aporta un 12% y el empleado aporta un 4%. Una vez hay que tener pendiente de que cada trabajador es libre de escoger el régimen que quiera escoger, bien sea en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media. Eso no se lo puede imponer el empleador. Él simple y sencillamente cuando comienza a trabajar, a cotizar, inmediatamente va a decir: yo quiero que en Colpensiones o en una de las entidades privadas. Una vez escogido el régimen, tendría que esperar, por ejemplo, un año para poderse trasladar dentro de los mismos regímenes, o sea, desde prima media al de ahorro individual. Tiene que esperar que pase un año y se puede trasladar en su vida se puede trasladar cada 5 años, se puede trasladar. El último traslado que puede hacer entre regímenes lo puede hacer como que más o menos a los 52 años, o sea, con 10 años de antelación, antes de los 10, o sea, después de que cuando le falten 10 años ya no se va a poder, en el régimen en que esté ahí se va a quedar. Pero hay unas salvedades que de pronto uno puede alegar como abogado, que una persona quiera que hubo mala información o que le hicieron una información falsa, y de pronto pues ya por medio de eso pues instalando una acción y ante un juzgado, pues a ver si se puede, pues con base en
con estas afirmaciones puede cambiar de régimen ya faltándole 5 años o 2 años o bueno, qué sé yo. No se podrá recibir simultáneamente dos pensión de vejez y pensión de invalidez. O sea, o recibe una o recibe la otra. Pues en el caso tal va a escoger la que más le convenga, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos. Bueno, ahora bien, yo quisiera hablar de el monto de la pensión de invalidez. El monto de la pensión de invalidez está contemplado en el artículo 40 de la ley 100 y habla de que el 45% base de liquidación más el 1.5% de dicho ingreso por cada 50 semanas que tenga de cotización el afiliado acreditadas con posterioridad a las 500 semanas de cotización. Cuando la disminución de su capacidad laboral sea inferior o superior al 50% o inferior al 66%, y ganará el 54% de ingreso base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea inferior o superior al 66%. La pensión de invalidez no podrá ser superior del 75% del ingreso base de liquidación, y en ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva en la fecha que se produzca tal estado. Pues tendrá que pasar, cuando ocurre eso, pues tendrá que acreditar que realmente el grado de invalidez justifica la pensión, y para esto hay unas juntas calificadoras de riesgo a nivel regional donde lo califican, y necesitará un porcentaje superior como que el 50% para acreditar más del 50% de inmovilidad, y si pues no lo califican con lo que es, tiene pues un subsidio de apelación ante la Junta Nacional. En estos casos, pues para que sea una invalidez total, pues la persona tiene que pues para que le den pues el porcentaje, para que le den si la pensión de invalidez, pues tendría que acreditar que la persona no se pueda mover realmente por cuenta propia, y pues ahí sí pues tendría derecho a eso, y si no, pues aplicaría lo que dice el artículo 40 de esta dicha ley. Buenas tardes, mi nombre es Irlensa Viveros, vengo a hablarles acerca de la materia de seguridad social. Entonces, la seguridad social se desarrolla en forma progresiva con el objeto de amparar a la población y la calidad de vida. Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que disponen para la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas del Estado y la sociedad. Se desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional. El fin es lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. El Sistema General de Riesgos Laborales regula la atención de los eventos derivados de riesgos ocupacionales de manera independiente o en lo financiero al sistema que cubre los eventos de enfermedad general. Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus empleados a la aseguradora de riesgos laborales, que es la que tenemos conocida como la ARL, que es la responsable de cubrir los eventos derivados de riesgo ocupacional de trabajo. El valor total del aporte corresponde al empleador. Con esa afiliación se cubren todos los gastos de salud que ocasionen los accidentes o enfermedades laborales, así como el pago de los días de la incapacidad. La prestación de servicio de salud necesaria para la atención de accidentes o enfermedades realizadas por la EPS a las que se encuentre el afiliado, entidad que cobrará los gastos ocasionados a la ARL. En el régimen privado y del régimen público. En el régimen privado, para la pensión de vejez, el hombre debe tener 62 años y la mujer 57 años, más 23 años cotizando para poder tener el salario mínimo. En el régimen público,
La pensión de vejez son las mismas obligaciones, la diferencia es que aquí son 3 años más, aquí son 26 años e igual se cotizan con el salario mínimo. En pensión de vejez, antes de la edad legal, no existe una edad para pensionarse en la privada. En la pública sí deben de cumplir la mujer 57 años y los hombres 62 años. Si nos vamos a la devolución a los saldos ahorrados en la indemnización sustitutiva, en el régimen privado, con la edad que usted tenga, se le devuelve el capital más rendimientos. Si hablamos en el régimen público, se le devuelve su ahorro, pero ya no va a tener rendimiento, sino que se maneja con la inflación del momento. En la devolución de los saldos de rendimientos en el privado, cuando no hay herederos, porque los herederos serían menores de 25 años, cónyuge o los padres que demuestren que dependían de él. Si no están ellos, se les da a los herederos en la privada. Si hablamos de la pública, si no tiene esos herederos de ley, cónyuge, menores de 25 años o padre, no hay un heredero, se va al Estado, el gobierno, puede ser como al ICBF, por ejemplo. Y en la pensión por sobrevivencia o invalidez, en ambos regímenes son iguales, un 50% mayor de invalidez y que las semanas estén cotizadas. El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. La base de cotización para los servidores del sector público será el que señale de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992. En ningún caso, la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal vigente, salvo lo dispuesto para los trabajadores de servicio doméstico, que tienen la Ley 11 de 1988. Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales vigentes tendrán a su cargo un aporte adicional de un porcentual del 1% sobre la base de su cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.